Los investigadores citan una cifra de al menos 493 ataques a humanos, con 354 muertes entre 2010 y 2014. Ahora los cocodrilos son más. Marzo de 2012. Un bote de patrulla avanza despacio por un canal de drenaje cerca de Homestead, Florida. El motor apenas suena. El reflector se mueve de lado a lado sobre el agua oscura, como lo ha hecho miles de noches antes. Los hombres a bordo conocen ese canal de memoria. Saben leer un pantano por los ojos, que les devuelven la mirada desde la orilla. Así que cuando el haz de luz encuentra dos puntos brillantes al otro lado del agua, nadie se altera. Todavía no. Lo que hace que uno de ellos baje la voz y diga, «Espera, no muevas la luz». No es lo que ven, sino la distancia entre esos dos puntos. Están demasiado separados. Tan separados que, si la geometría no engaña, el cráneo detrás de esos ojos tendría que ser más ancho que el de cualquier animal que se supone vive en esa parte de Florida. Más ancho que el caimán más grande que hayan sacado jamás de esas aguas. La luz se mantiene fija, los ojos no parpadean. Y durante un instante que se siente eterno, nadie dice una palabra, porque cada instinto les grita que lo que están mirando no pertenece a ese lugar. Esta es la historia de cómo Florida descubrió que llevaba años compartiendo sus canales con un depredador que nadie invitó, que no llegó por ningún canal legal, y que nadie vio venir. Un animal con un historial de muertes humanas documentado en otro continente. Y lo más inquietante no es cómo llegó hasta ahí, sino que tardaron 4 años en admitir qué era realmente, y que hasta hoy, sus padres nunca aparecieron. Quédate hasta el final, porque vas a entender por qué la gente que estudia a estos animales dejó de usar la palabra anomalía y empezó a usar una mucho peor. Y antes de continuar, si te gustan las historias donde la naturaleza esconde secretos más oscuros de lo que imaginamos, suscríbete a ahora mismo, porque lo que sigue te va a dejar helado. Cómo un pantano delata a sus habitantes. Casi todo lo que vive en los Everglades después del anochecer se delata por un mismo truco anatómico, una capa de tejido reflectante detrás de la retina llamada tapetum lucidum, el mismo mecanismo que hace brillar los ojos de un gato bajo los faros de un auto. En los reptiles, esa capa rebota la poca luz disponible para exprimir cada fotón de la oscuridad, y para alguien entrenado, ese brillo es casi una huella digital, porque el color delata la especie. Un caimán americano devuelve un rojo profundo, como brasas bajo el agua. Un cocodrilo americano nativo devuelve un amarillo verdoso, casi ámbar. Rojo para caimán, amarillo para cocodrilo. El pantano ordenadamente dividido entre sus dos reyes legítimos. Pero el color es solo la mitad de la información. La otra mitad es la geometría. La distancia entre esos dos puntos de luz escala con el ancho del cráneo, y ese ancho escala con el tamaño y la especie del animal. Existe un techo, un límite que la anatomía local jamás sobrepasa, y los ojos en la orilla de aquel canal esa noche estaban por encima de ese techo, unidos a un animal que, a simple vista, sencillamente no debería estar flotando ahí. La huida que no debía ocurrir. Durante unos segundos, el enfrentamiento se sostuvo, el bote a la deriva, la luz fija, los ojos devolviendo la mirada sin el nerviosismo con el que un cocodrilo nativo se habría sumergido en el instante en que la luz lo tocara. Y entonces, el animal hizo la segunda cosa que no debía hacer. No se hundió, no giró sobre sí mismo. No desapareció hacia el fondo, como está diseñado para desaparecer cualquier reptil de ese pantano. Corrió. La criatura levantó todo su cuerpo del lodo, con las patas extendidas por completo debajo de él, en la postura que los biólogos llaman marcha alta, un modo de desplazamiento que los cocodrilianos solo usan en ráfagas cortas, cuando de verdad quieren cubrir terreno rápido. Los hombres del bote lo vieron avanzar a una velocidad que después estimarían cerca de los 14 kilómetros por hora, lo suficientemente rápido como para que ningún humano en esa orilla pudiera haberle ganado la carrera. Cruzó el lodo abierto en segundos, y la pared de juncos se lo tragó por completo. Para cuando la patrulla logró poner pies en tierra firme, no quedaba nada más que juncos doblados, una huella en el barro blando, y la incómoda sensación de haber sido observados, medidos y descartados por algo que no les tenía ningún miedo. Escribieron el reporte. Describieron la separación de los ojos,
la velocidad, la audacia extraña del animal. Y la cadena de mando hizo lo que suele hacer con un reporte que no encaja en ninguna casilla. Lo clasificaron como una probable identificación errónea. Un caimán grande visto en mal ángulo. Un truco de la luz. Un testigo que calculó mal la distancia en la oscuridad. La explicación más razonable, la que no exigía más trabajo y no asustaba a nadie, era que esos hombres habían visto un animal ordinario y dejaron que su imaginación lo estirara. El reporte se archivó. El caso se cerró. Y la verdad de lo que cruzó ese banco de lodo en marzo de 2012 quedaría guardada en un cajón, mal etiquetada, durante 4 años más, hasta que una muestra de tejido y un secuenciador de ADN lograran rastrear un origen a más de 11.000 kilómetros de distancia, cruzando el Atlántico, hacia un continente donde este animal no es ninguna anomalía. Es el depredador más eficiente que camina sobre la Tierra. Para entender cómo algo así es posible, primero hay que entender el reino al que llegó esta criatura, y a los 2 reyes que se suponía debían gobernarlo. 2 reyes, un pantano dividido. Los Everglades no son un solo ecosistema. Vistos desde un avión, parecen una enorme sábana verde y plateada, un río de pasto deslizándose hacia el sur, a un ritmo tan lento que no se nota el movimiento. Pero eso es una ilusión de la altura. Abajo, a nivel del agua, es un lugar dividido por una frontera invisible que ningún mapa muestra, una línea escrita no con tinta, sino con sal. En el interior de Agua Dulce, el caimán americano es el rey, oscuro como asfalto mojado, blindado con crestas óseas, construido alrededor de una sola idea: presión. Su mordida se cierra con fuerza suficiente para aplastar el caparazón de una tortuga como quien parte una nuez. Es el animal de las postales, el que aparece en cualquier canal detrás de la gasolinera. Más hacia afuera, donde el agua dulce se vuelve salobre y luego salada, el trono pasa al cocodrilo americano, una criatura que la mayoría de los habitantes de Florida jamás ha visto. Y así es justamente como él prefiere que sea. Más pálido, con un hocico angosto hecho para atrapar peces con precisión de pescador. Es tímido, reservado, y cuando un humano se acerca, su instinto es alejarse en silencio. En toda la historia registrada de la especie en Estados Unidos, no existe una sola muerte humana confirmada atribuida a él. Está en peligro de extinción, con su mayor refugio agrupado, curiosamente, alrededor de los canales de agua caliente de una planta eléctrica llamada Turkey Point. Tímido, pescador, apenas sobreviviendo, ese es el cocodrilo americano. Un pantano repartido en 2 reinos con una frontera antigua y clara. Caimanes en el agua dulce, cocodrilos en la sal, el bruto en el interior, el ermitaño en la costa. 2 depredadores tope que, mediante una especie de tregua evolutiva, aprendieron a no pelear por el territorio. Durante décadas ese arreglo se mantuvo estable, en el lenguaje cuidadoso de quienes estudian estas cosas, en equilibrio. Y entonces, en algún punto de mediados de los años 2000, ese equilibrio se rompió. Un rey desaparece sin dejar cuerpo noin. No se rompió con un titular. Se rompió en silencio, en las notas de campo de la gente que dedica su vida a observar animales específicos. La primera señal fue una ausencia. Investigadores que reconocían a los cocodrilos dominantes de sus mismos bancos de descanso durante 15 o 20 años empezaron a notar que ciertos ejemplares ya no estaban. No los débiles, no los enfermos. Los adultos dominantes estaban abandonando lugares que habían defendido toda su vida. Y cuando buscaron los cuerpos, esperando enfermedad o muerte por frío, los cuerpos no aparecieron. Los cocodrilos no estaban muertos. Estaban desplazados. Esa palabra importa, porque en la ecología de depredadores tiene un significado muy específico. Un depredador tope no abandona un territorio de primera calidad por casualidad. Por definición, es lo que está en la cima. Solo 2 fuerzas pueden desplazar a un dominante de un terreno que ocupó 20 años. El hambre, y no hubo colapso alguno de alimento, o un rival superior. Algo más grande, más agresivo y más hambriento había llegado, y el rey reservado de la costa, con solo verlo, decidió abandonar el trono. Pero casi nadie estaba mirando hacia la costa, porque en esos mismos años, todo el sur de Florida tenía los ojos puestos en un monstruo completamente distinto.
La cortina de humo perfecta. La historia de la década hablaba de serpientes. La explosión de pitones fue, sin exagerar, una catástrofe genuina en tiempo real. Pitones birmanas abandonadas o escapadas hacia los Everglades encontraron en los juncos un paraíso sin enemigos naturales y presas que jamás habían aprendido a temerlas. Se estaban comiendo, literalmente, la población de mamíferos de todo el ecosistema: mapaches, zarigüeyas, conejos de pantano, linces, hasta venados. Las cifras eran alarmantes, las fotografías inolvidables: una serpiente más larga que una camioneta, un bulto con forma de venado en su vientre. Era la historia de monstruo perfecta, visible y fotogénica, y absorbía casi toda la atención disponible, lo cual permitió que un segundo depredador se colara por debajo del ruido, porque así funciona una crisis tan ruidosa, organiza la manera en que todo el mundo mira. Cuando el aparato científico y público de una región ya decidió que el problema son las serpientes, cada reporte extraño se archiva bajo la explicación que todos ya creen. El sesgo cognitivo no es un defecto de gente poco inteligente, sino de gente ocupada y desbordada de trabajo. Y los herpetólogos del sur de Florida vieron lo que esperaban ver: serpientes. Pero los locales insistían en que era otra cosa. Los guías de lancha, los pescadores de toda la vida, describían algo que no se comportaba como ningún reptil que conocieran. Estos nuevos animales no descansaban en la orilla de forma pasiva, se sentaban erguidos en el agua, con la cabeza en alto, observando. Una silueta oscura y alargada que mantenía su posición en el canal, sin huir, sin sumergirse, girando la cabeza para seguir al bote, como un perro sigue con la mirada un auto que pasa. Varios usaron la misma frase, sin ponerse de acuerdo, en entrevistas separadas por años. Se sentía como estar siendo observados, como si el animal estuviera decidiendo algo. Es difícil descartar 10 historias iguales cuando vienen de hombres que jamás se conocieron entre sí, de distintos condados y años, todas convergiendo en la misma imagen incómoda. Un reptil que no actuaba con miedo, ni como nativo. Cuerpos que no encajaban en la historia oficial de Amal. Y luego estaban los cuerpos. No humanos, todavía no. Cadáveres de animales que aparecían en aguas poco profundas y que no encajaban con la historia que todos habían acordado contar. Una pitón mata de forma muy reconocible, constriñe, asfixia y traga a su presa entera y prácticamente intacta. Lo que aparecía en ciertos canales no coincidía con esa firma. Eran cadáveres desgarrados, con la carne arrancada de una forma que hablaba de rotación, de un animal que mordía con fuerza descomunal y giraba su cuerpo entero para arrancar un trozo. El giro de la muerte, el movimiento con el que un cocodriliano desmembra una presa demasiado grande para tragarla entera. La respuesta obvia era: fue un caimán. Excepto que las marcas de mordida no cuadraban. El arco de los dientes, cuando alguien se tomó la molestia de medirlo, describía una mandíbula demasiado ancha para un caimán grande. Y la ferocidad no encajaba con lo que se sabía del cocodrilo americano, ese pescador tímido jamás confirmado responsable de una sola muerte humana. Los cadáveres apuntaban a una contradicción: un radio de mordida demasiado amplio para el caimán, una agresividad demasiado brutal para el cocodrilo. Un tercer perfil que no encajaba con ninguno de los dos reyes. Los reportes se archivaron, y en el rugido de la crisis de las pitones, no llegaron a ninguna parte. El primer espécimen, cuando el detalle no encaja. El primer ejemplar físico llegó en 2009, un cocodrilo juvenil capturado casi por accidente durante un muestreo rutinario en Miami, apenas del largo del antebrazo de un adulto. Debería haber sido algo sin importancia, pero el equipo de herpetología que lo examinó supo casi de inmediato que algo no cuadraba, aunque no podían nombrar exactamente qué. Era la misma sensación que describe el concepto del valle inquietante, esa incomodidad que sentimos cuando algo se parece casi perfectamente a lo esperado, pero no del todo, y la parte más antigua del cerebro lo capta antes que la razón. Empezó con la armadura. El lomo de un cocodrilo nativo está cubierto de placas óseas irregulares, distribuidas con la asimetría orgánica de algo dibujado a mano libre. La armadura de este ejemplar era distinta, placas ordenadas en filas tan geométricas que parecían casi fabricadas a máquina, un plano completamente distinto,
como si otra mano lo hubiera dibujado a partir de otras instrucciones. Y luego se reveló el temperamento. Un cocodrilo nativo capturado se rinde, se apaga, conserva energía. Este ejemplar no se relajó, peleó, con una agresión sostenida y calculada que escalaba mientras más tiempo lo sujetaban. Una furia tan persistente que rozaba lo que los manejadores describirían después como casi suicida. Y entonces hizo un sonido, un gruñido grave, que se sentía más de lo que se escuchaba. Uno de los miembros del equipo llevaba años trabajando con cocodrilianos, y jamás había escuchado algo así en un animal de apenas un año de vida. Lo etiquetaron, documentaron las anomalías, y como 2009 pertenecía por completo a la crisis de las pitones, el reporte se unió a los demás en el sedimento lento de las cosas que no encajaban en ningún lado. Las teorías cómodas que no sobrevivieron. Las primeras teorías miden cuánto deseaba todo el mundo una respuesta ordinaria. La primera, y más fácil, fue la mutación. Los canales de enfriamiento de Turkey Point estaban justo en el corazón del territorio, y era casi reconfortante imaginar que la rareza era solo radiación, un fenómeno local. La segunda fue la hibridación entre caimán y cocodrilo, que colapsó bajo el peso de la aritmética evolutiva. Ambas especies se separaron hace unos 80 millones de años, y no son más capaces de reproducirse juntas que un humano y un canguro. La tercera, más sutil, y por un tiempo la más popular, fue una hibridación entre distintas especies de cocodrilo. Cualquier cosa menos lo que la evidencia realmente decía. Las capturas de 2012 y 2014 acabaron con las teorías cómodas. Ambas produjeron subadultos medidos contra las curvas de crecimiento esperadas, y los números no tenían sentido. Los reptiles son ectotermos. Su crecimiento depende del calor y el alimento del entorno. No pueden decidir crecer más rápido. Pero estos animales crecían un estimado de 28% más rápido que los nativos, comiendo las mismas presas, tomando el mismo sol. En el balance de un ecosistema, eso no es curiosidad. Es una masacre. Alcanzan el tamaño reproductivo antes y dominan físicamente a sus rivales antes de que estos maduren. Eso explicaba, de golpe, la desaparición de los cocodrilos nativos. No habían muerto, habían sido desplazados. Para 2012, la morfología ya era una firma que cualquiera podía leer. Los escudetes geométricos, el hocico ancho y un comportamiento que ningún nativo mostraba jamás. Mantenerse firme en lugar de huir. La postura de un animal que no corre porque, en su sangre, nunca ha necesitado hacerlo. El pasaporte genético. Así que tomaron tejido, una muestra de la cola, sellada y enviada a un laboratorio, buscando una sección del ADN mitocondrial, llamada el gen citocromo B, el pasaporte genético que revela de dónde vinieron los ancestros de una criatura. El resultado llegó en mayo de 2016, coincidencia del 100% con Crocodylus niloticus, el cocodrilo del Nilo. No un especialista tímido que solo come pescado, sino un generalista vinculado, en su territorio africano, a unas 200 muertes humanas cada año. Y los marcadores apuntaban todavía más lejos, a una subpoblación específica del sur de África, el tipo de huella que no llega flotando por corriente oceánica. Llega en una caja, una importación ilegal de finales de los 90, liberada casi con certeza cuando dejó de ser manejable. Y aquí, el caso se enfrió de la peor manera. Los ejemplares capturados eran hermanos, y hermanos implican padres. El cocodrilo del Nilo tarda entre 10 y 12 años en madurar, así que la pareja fundadora tuvo que llegar alrededor de 1998 o 2000, reproducirse, y nunca ser capturada. Los padres jamás fueron encontrados. Sobrevivieron 15 años de huracanes, frío y una invasión de pitones que mantuvo todas las miradas lejos de ellos. Y si en algún momento se cruzaron con sangre nativa, el vigor híbrido podría fusionar la agresividad del Nilo con la tolerancia al frío del cocodrilo americano. Un supercocodrilo capaz de avanzar hacia el norte. En un pantano tan vasto que puede tragarse un avión entero, la erradicación total podría ser ya una fantasía imposible. Lo que sigue observando desde el agua. Desde la confirmación de 2016, las autoridades de vida silvestre de Florida operan bajo una política de eliminación inmediata para cualquier cocodrilo del Nilo avistado. El objetivo es la erradicación total,
Pero hay que hacerse la pregunta difícil. ¿Es siquiera posible lograrlo? Los Everglades son uno de los terrenos más inhóspitos e inaccesibles del planeta. Millones de acres de juncos inundados, túneles de manglar y agua negra. Un lugar donde, en 1972, un avión comercial se estrelló y el propio pantano se tragó buena parte de los restos tan completamente que nunca volvieron a encontrarse. Si un pantano puede hacer desaparecer un avión de decenas de toneladas, esconder una población reproductiva de cocodrilos es prácticamente sencillo. Capturaron a la cría de 2009, capturaron al subadulto de 2012, capturaron al hermano de 2014. Retiraron la evidencia que lograron encontrar. Pero la ciencia se basa en datos. Y los datos dicen que por cada uno que se atrapa, la probabilidad estadística sugiere que otros permanecen ahí afuera, sin ser vistos. La pareja fundadora, los que llegaron alrededor del año 2000, nunca fue hallada. Es posible que hayan muerto de viejos. O tal vez, todavía están ahí, enormes y pacientes, observando pasar las lanchas. Durante años nos preocupamos por las serpientes, pero mientras todos mirábamos hacia abajo, hacia las pitones, algo más nos estaba mirando desde el agua. El rey del Nilo reclamó un nuevo reino, y en ese reino, nosotros ya no somos los turistas. Si esta historia te dejó con la piel de gallina, suscríbete ahora a para no perderte la próxima investigación, porque en este canal seguimos las historias que la mayoría de la gente prefiere no mirar de frente. Déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que esos padres siguen ahí afuera, en algún rincón de ese pantano, observando pasar los botes? Nos vemos en el próximo video.